Hola, muy buenas. En el último vídeo hemos hecho todas estas piezas. Hoy terminaremos con esta de aquí y retocar alguna cosa que nos falte. Soy Gianmarco y empezamos. Para seguir con esta pieza, como ya veníamos haciéndolo, vamos a hacer un plano por aquí, por este lado, un plano por aquí, le ponemos editable poly, lo traigo por aquí y luego lo traigo al frente. Vamos a ponerlo en su posición correcta y modifico sus vértices. Por aquí, por aquí. Momentáneamente voy a quitarle a este el Tool Remove. Ahora sí, este por aquí, por aquí, por aquí y este por aquí. Selecciono estas dos aristas, lo muevo por aquí, modifico vértices, algo así. Esto los arrastro hasta aquí abajo, hasta aquí y modifico vértices, más o menos por aquí. Esta arista la muevo por aquí, con Target Well, junto este con este. Este por aquí. Voy a poner un Tool Remove a ver cómo está quedando. A este le devuelvo el Tool Remove. Interacción 2. Resultado final. Modifico vértices. Esto por aquí. Aquí voy a ponerle más segmentos. 1, 2, 3. 3 segmentos. Con Connect. 2, 3. Ok. Modificar vértices. Este por aquí. Este aquí. Y puede ser este por acá. Tool Remove. Tool Remove. Y modifico estos vértices. Aquí. Transparencia. Voy a ocultar este y este. Ahora sí. Este con estas líneas. Modificamos. Esto por aquí, este por aquí. Este aquí. Yo creo que ya está. Hay que hacerle un corte porque son dos piezas distintas. Así que selecciono estas aristas. Mejor si selecciono todos estos polígonos. Y le digo Detach. Ahora sí. Ahora es una pieza distinta.
Al ser una pieza distinta de este, ya no hace la curva. Vamos a intentar ver cómo solucionarlo. Por ejemplo, seleccionamos todos estos y agregamos un segmento 1 y muevo todos estos vértices y tratar que sea curva. A este también, to remove, interacción 2, selecciono todas estas aristas, conecto un segmento, control Z, connect 1, ok, y modifico todos estos vértices. Algo así. Ya tengo la curva. Y ahora vamos a hacer como veníamos haciendo siempre. Ponerle un shell. Sobre este shell un edit poly para seleccionar sus aristas. Estos dos. Este de aquí abajo. Y por detrás todos estos. Este y este. Y también estos dos. Ahora sí, chamfer 012. To remove, interacción 2. Parece que ya está. Aquí le faltan los segmentos de soportes. Sobre este chamfer, un edit poly. Selecciono. Connect 3. Ok. Vamos a ver la malla principal. Doble clic. Y arrastro hacia la izquierda. Por aquí está el otro. Doble clic y lo arrastro hacia la derecha. Ya tenemos esta pieza. A ver si necesitamos algún retoque. Quizá aquí. No vamos a este editable poly. Resultado final. Y movemos vértices. Por aquí. Y yo creo que con este ya estaría bien. Ya está. Falta esta pieza de aquí. Lo mismo. Sobre este editable poly un shell. Y sobre este shell un edit poly y un chamfer. Del 012. Vuelvo al edit poly. Para seleccionar las aristas que quiero que tengan chamfer. Por ejemplo, estas. Todas estas. Este. Por aquí. Y por aquí detrás. Todos estos. Estos. Y detrás. Estos dos. Y yo creo que ya está. Vamos a ver. Vuelvo un momento aquí. Y modifico vértices. Ajustar un poco este. Está bien por aquí. Por aquí está bien. Muevo aquí también un poco de vértices. Y aquí quizá un poco. Ya tenemos esta pieza. Nos faltan hacer los soportes de aquí. Sobre este chamfer, un edit poly. Selecciono todos estos. Connect 3. Selecciono este. Todos estos. Y hacia aquí. Y ya está.
Ahora sí está mucho mejor. Mostramos lo que teníamos oculto. Ahora nos falta hacer aquí el agujero de esta pieza. Para hacerlo, yo necesito aquí una línea de soporte que tiene que ir sobre este Edit Poly. Creo un Edit Poly. Voy a mover este segmento un poco para aquí. Mejor voy a quitarlo y crear y selecciono todos estos. Todos estos. Connect. 3. Muevo estos aquí en medio. Y hago un inset. Para eso tengo que seleccionar estos 4. A ver si resulta bien. Un inset. Puede ser ahí. Y antes lo habíamos hecho con la herramienta Geopology. Pero ahora vamos a hacer algo distinto, que tengo un plugin aquí. A este de aquí. A ver, en local. Hay que girarlo para que se arregle. Lo ubicaré un poco más arriba. Más o menos ahí. Que quede en medio. Lo voy a escalar. Este plugin lo estaré dejando en la descripción para que podáis descargarlo. Mover un poco hacia arriba. Y lo voy a ajustar un poco aquí en esta vista. Aquí. Acomodar estos segmentos un poco más a la izquierda. Perdón, este y este también. Por aquí también. Este y este. Más a la derecha. Y ahora sí puedo eliminar estos segmentos. Vamos a ver con el Turbo Smooth. Ahora sí está bien. Quizá lo muevo un poco más arriba. Resultado final. Un poco hacia arriba. Quizás no tanto. Lo modifico un poco por aquí. Con este mismo. En modo local. No. Voy a dejarlo en View. Para que sea hacia adentro. Presionando Mouse. Arrastro. Quito el resultado final. Y selecciono todas estas aristas. Y ponerle un chamfer 0.12. Turbo Smooth. Y ya está. Ya lo tenemos. Faltaría hacer lo mismo para aquí. O también hacer una simetría. Es decir, sobre este chamfer, un Edit Poly. Selecciono todos estos. Lo elimino. Sobre este Edit Poly, una simetría. Por ejemplo, esta de aquí. En Z. Si le damos aquí este botón, Mirror,
Y podemos ir moviendo este de aquí hasta llegar a este borde. Nos ayudamos un poco con la parte de acá arriba. Ahí podría estar bien. Salimos de aquí, Turbo Smooth. Y ya tendríamos toda esta parte. Vamos a duplicar esto de aquí, manteniendo Mayus. Lo alineo por acá arriba. Aquí. Nos falta hacer la parte de aquí atrás, esta pieza, que vamos a cogerla de aquí. Duplicamos. Y rotamos 90 grados. Lo reubico. Vamos por aquí. Al X. Y movemos por aquí. Aquí en medio. Vamos a trabajar ahora con esta pieza. De momento quito el Turbo Smooth. Y lo que necesito es agregarle segmentos sobre este Edit Poly. Selecciono todos estos. Quizá agregarle 2 segmentos. Este de aquí lo ponemos aquí en medio. Y este de aquí más a la derecha, más o menos que tenga esta misma distancia. Más o menos aquí. Vamos a probar como lo hicimos anteriormente. Selecciono estos 4 polígonos y hago un inset. Más o menos ahí. Un regularize edge loop. Lo escalo. Y alinearlo más o menos a la posición correcta. Vamos a ver por este lado. Si lo eliminamos con Turbo Smooth. Turbo Smooth. El problema de esto es que pasa esto. Aparecen unos bultos que no debería tener. Un bulto por aquí. Debido a estas tensiones que hay por aquí, lo que podríamos hacer es oculto Turbo Smooth. Voy a borrar este Edit Poly y trabajar sobre este Turbo Smooth. Quito una interacción, así tengo más malla poligonal. Sobre el Turbo Smooth, un Edit Poly. Modifico un poco esto, quizá este un poco más aquí a la derecha para que haya más espacio. A este que tenga la misma distancia que este de aquí. Voy a ver cuántos lados tiene este cilindro. Quito el Turbo Smooth. 3 por aquí, 6, 12 lados. Y este de aquí, vamos a ver. Podríamos probar con la herramienta cortar, Cut. Y con Snaps voy cortando. Vamos a ver qué tiene por aquí. Vértices. Y quito el pivot. Ahora sí. Ir cortando con referencia a los vértices desde la parte de arriba. Vamos a un corte aquí, aquí, otro por aquí, por aquí. Voy a ir haciendo cortes. Aquí, 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 aquí. Y completamos con este de aquí. Clic derecho. Otro clic derecho para salir de la herramienta.
Aquí nos falta un corte, vamos a hacérselo de aquí a aquí. Salgo del Snaps y selecciono todos estos polígonos, los elimino. Con la herramienta borde arrastro hacia abajo. Selecciono todas estas aristas para aplicarle un chamfer. Todas estas. Sobre un chamfer. Bajamos 0,12. Necesitamos que sea más pequeña. Bajamos. .01, 0,5, 0,4, 3. Este podría estar bien. Modifico esta parte de aquí, por ejemplo, Edit Poly, unir con Target Weld con este. Y podríamos eliminar, por ejemplo, estas aristas. Elimino con Control Backspace. Falta este de aquí. Target Weld con este. Este con este. Selecciono este y por aquí adentro este y este. Perdón. No, estos no. Ni este ni este. Tienen que ser este y este. Ahora sí. Este también ya de paso que lo tengo aquí, lo elimino. Por aquí lo mismo. Target Weld de aquí. Este por aquí. Selecciono estos. Y los elimino. Vamos a ver si por aquí hay más. Parece que está bien. Target Weld, con este con este. Y selecciono todas estas aristas, esta también, y los borro. Vamos a ver cómo tenemos esta parte de aquí. Hay uno o dos, hay solo uno. Falta este lado de acá. Target Weld, con este y con este. Seleccionamos todas estas aristas y las borramos. A ver, ahora sí le ponemos un Turbo Smooth sobre este. Ha quedado bastante bien. Hemos solucionado la parte de aquí. Lo vuelvo a poner Turbo Smooth. Y ya hemos solucionado esta parte de aquí. Quizá tiene que ser un poco más pequeño. Y un poco más a la derecha. Este de aquí hace falta que llegue más a la izquierda. Voy a la Editable Poly. Resultado final. Y selecciono todos estos y lo muevo un poco a la izquierda. Y este también necesito modificarlo. Editable Poly. Resultado final. Modifico vértices.
aquí. Y ya está. Ya tenemos todo listo. Ahora lo que tenemos que hacer con lo que nos falta, selecciono estos dos, con mouse presionado, instanciamos, vamos por aquí, movemos por acá, hacer transparente este de aquí, a ver, transparente, por aquí, agarramos este mismo y lo movemos por aquí, instancia, y ya está. Al X, este con este al X, falta esta parte. Lo que puedo hacer es seleccionar todos estos, con mouse, arrastro, copiar, ok, muevo, le haré un mirror, en X no, en Y, ok, vamos a ver por aquí arriba, reajusto, ahora sí, ya tenemos listo el coche. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial. Y los iremos modelando viendo distintas técnicas hasta tratar. Se me ocurre que para esta línea la puedo usar con una herramienta. Para hacerlo yo necesito para hacerlo necesito un Empezaré modelando con formas primitivas, cada una de sus partes, no cada vez.